Esto es un podcast de Voy al Teatro, con Alan Gutiérrez. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y estoy muy contento de darles la bienvenida a un episodio más del podcast de Voy al Teatro. Este podcast en el que, como ustedes ya saben, platicamos con creadores, con creadoras de distintas partes del país para conocer su historia, para conocer su trayectoria, algunas anécdotas personales de cómo ha sido este viaje a través del teatro, de las artes escénicas, de la danza. Y hoy pues nos vamos a ir hasta Tampico, Tamaulipas, porque tengo una invitada muy especial. Pero antes de darle la bienvenida, les recuerdo por favor que se suscriban, que puedan compartir estos materiales para que más gente se entere de lo que estamos haciendo y de este trabajo, pues no solo nuestro, sino también de nuestros invitados e invitadas. Y ahora sí me voy a presentar a la invitada del día de hoy, que estoy muy contento de que sea nuestra invitada especial, y ella es Sandra Muñoz. Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Alan. Gracias por la invitación. No, pues también gracias a ti, estoy muy contento. Digo, no nos ha tocado tanto coincidir, pero en algunos momentos ahí de la vida a través del encuentro digital, pues he sido testigo del trabajo que has realizado a lo largo de todos estos años, y pues definitivamente cuando estábamos haciendo nuestra lista aquí en el podcast dijimos, Sandra tiene que estar con nosotros. Gracias. Oye, pues vámonos hasta el inicio, en aquel momento donde arranca todo, ¿no? ¿Cuándo fue ese primer momento en el que te enamoraste del teatro, te enamoraste de las artes escénicas? ¿Cuándo fue cuando Sandra dice, quiero dedicarme a esto? Fue una cosa completamente casual o causal. Yo vivo en Tampico, nací en Tampico, y por alguna razón terminé la prepa muy chiquita, porque en la primaria, cuando llegó el momento de ir al kinder, yo ya sabía leer y escribir, entonces me salté los años del kinder y el año del primer año y me fui directo a segundo. Entonces terminé la preparatoria cuando apenas iba a cumplir 17 años y decidí irme a estudiar a la Ciudad de México, que era mi sueño. Un verano anterior había ido yo a conocer Ciudad Universitaria. Yo dije, yo quiero estar aquí. La sensación vívida de el olor de las hojas mojadas así por los aspersores afuera de la biblioteca central, ¿no? La entrada a la facultad, todavía lo recuerdo y me da mucha emoción. Entonces yo de 15 años conocí ese lugar y dije, yo quiero estudiar aquí. Pero yo no quería estudiar teatro. Yo quería estudiar ciencias políticas, porque yo quería ser periodista. Aquí en Tampico, yo había tomado algunos talleres de teatro cuando era niña, y después en mi adolescencia ya no. Aquí en Tampico tomé talleres de teatro con la maestra Leticia Lira y el maestro Emilio Benavides, que son toda una institución en Tamaulipas. Pero fue cuando era niña. Ya después en la prepa, a final de la secundaria, la verdad es que no, el teatro no formó parte importante de mi vida. Entonces, cuando fui a la Ciudad de México a hacer mi examen en la UNAM, porque hay que hacer examen si eres de un estado del interior, no me querían dar ficha para hacer el examen en la carrera de Ciencias Políticas, porque era una carrera saturada, que además existía en mi estado de origen. Entonces alguien me recomendó, no, mira, pide tu ficha para hacer una carrera en humanidades, y cuando termines el primer semestre, si es que tienes un promedio de calificación arriba del 8, puedes tranquilamente cambiarte de carrera y entrar a ciencias políticas. Entonces era mi plan maestro. Pedí mi ficha para hacer el examen en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Literatura Dramática y Teatro, pensando que ya una vez que yo estudiara ciencias políticas y fuera una periodista famosa y reconocida, las clases de teatro me iban a ayudar a conversar, ¿no? De mejor manera. Entonces me dieron la ficha, hice el examen, pasé el examen, me enfrenté a mi primer día en la carrera de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, y todo me parecía un universo desconocido. Y además me tocó que era yo la más chiquita, me tocó una generación en donde muchos de mis compañeros venían también de otros estados del interior, pero eran mucho más grandes porque era su segunda carrera. Entonces, el primer semestre fue un golpe muy duro para mí,
no solo por la brecha generacional de las edades y de las diferentes culturas, sino porque me empecé a cuestionar y me decía a mí misma, a ver, yo vine a estudiar ciencias de la comunicación y resulta que esta cosa del teatro creo que se trata casi de lo mismo. Es decir, yo quería ser periodista porque quería preguntar cosas, para saber cosas. Y entonces cuando empecé en el mundo del teatro vi que ese querer saber cosas, tal vez no había que hacerle las preguntas a otros, sino hacérmelas a mí misma. Y entonces decidí que me iba a quedar en el teatro, que ya no iba a cambiarme de carrera, y desde entonces pues ahí he estado y no me he movido. Oye, pues justo como estos accidentes de la vida, pues bueno, no ocurren de forma gratuita, ¿no? O sea, ocurren pues por algo, y que bueno, ahorita nos fuimos a echar ese clavado tantos años atrás, pero pues definitivo fue la decisión correcta. O en algún momento hubo alguna especie de arrepentimiento, de cambio de idea, o ya una vez que entraste al mundo del teatro, ya, ahora sí que ya no hubo marcha atrás, pero más que otra cosa por gusto. Nunca ha habido arrepentimiento. Sí ha habido muchos momentos, porque no han sido pocos, ha habido muchos momentos de coraje y de frustración por muchas cosas, pero luego vienen estas otras cosas que el teatro te da, tan intangibles y tan maravillosas que parece que tapan lo demás. Entonces, de esta anécdota que te acabo de contar, te digo, yo apenas iba a cumplir 17 años, todavía no los tenía, ahora tengo 50. Entonces han pasado muchísimos años y nunca me he arrepentido y nunca he pensado en cambiar de camino. A mí me dio clases el maestro Héctor Mendoza, allí en la Facultad de Filosofía. Yo lo considero mi maestro por muchas razones, y él repetía continuamente que la carrera de estar en el teatro no era una carrera de velocidad, que nunca iba a ser una carrera de velocidad, que iba a ser una carrera de obstáculos y resistencia, y que solo iba a llegar a la meta pues aquel que pudiera sortear esos obstáculos y resistir. Y parte del resistir, esto se lo agrego yo ahora, tiene que ver también con encontrar el disfrute después de estos momentos que te digo, en donde parece que las cosas no salen tan bien. Si encuentras los momentos del disfrute, ya ni te cansas, ¿no? Oye, y justo hablando de ese disfrute, ¿cómo fueron los años siguientes a estudiar la carrera en la UNAM? Y sobre todo te haré la pregunta, ¿qué te hizo regresar a tu ciudad? Porque, bueno, tú lo sabes, es un factor muy común que hay esta cosa pues de quererse mudar por muchas personas a la Ciudad de México, dado que pues el sector escénico allá es mucho más grande que en cualquier otro estado, ¿no? Entonces eso se puede traducir en más posibilidades en todos los sentidos, pero pues a lo largo de los años has hecho un trabajo que ha puesto a Tampico en el ojo nacional. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fueron esos años siguientes y cómo fue luego regresar a tu ciudad? Los años siguientes, los primeros fueron muy difíciles, porque, insisto, era yo una pobre tan pequeña de 17 años tratando además de vivir y de estudiar, ¿no? Mi familia no tenía los recursos económicos como para mantenerme al 100%, y la cantidad con la que me ayudaba mi madre, yo soy hija de madre, yo soy una hija sin padre, pues, entonces la cosa económica era precaria. Entonces me acuerdo que era dificilísimo tener que trabajar en un montón de cosas que a veces no tenían que ver con el teatro, y luego aparte tener la fuerza y el tiempo para estudiar, ensayar, leer, etcétera. Pero al paso de algunos años el panorama se fue componiendo, y entonces empecé a tener trabajo en cosas que sí tenían que ver con el teatro, y estas preguntas de las que yo te hablaba al principio se ampliaron, ¿no? Era como si mi universo de preguntas se ampliara, y era como una avidez de querer preguntar más y saber más. Empecé a trabajar en algunas producciones teatrales, empecé a estar en algunas temporadas en la Ciudad de México. Había de repente algunas críticas en donde decían mi nombre con buenas palabras, con buenas y bonitas palabras,
Y a esa edad, a los 20 y poquitos años que tenía en ese entonces, eso te importa mucho. Ya ahora Claro. no tanto, pero a esa edad te importa mucho y eso pues también te da como nuevos bríos. Luego empecé a trabajar en la Escuela Nacional de Arte Teatral, dando unas clases de una materia que se llamaba Construcción de Personaje, y fui también asistente de algunos maestros en el taller de puesta en escena, y todo parecía que iba muy bien, ¿no? En mi camino teatral, y pasaron dos cosas que las voy a decir porque las he contado en público. Pasó que de repente en algunas instituciones me enfrenté a un sistema de corrupción horrible. Sistema de corrupción no solo en el trato de las personas hacia las personas, sino también en cosas económicas, ¿no? Que te decían, ok, sí, vas en esta temporada, pero a la hora que te llegaban tu pago, tú decías, oye, pero esto no fue lo que acordamos, ¿no? Ah, no, es que se tuvo que dar un porcentaje a fulanito por tal cosa, entonces a todos se les dan, y yo, no, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, eso no me gustó nada. Estaba yo muy enojada con el mundo, estaba muy enojada con mi propio gremio. Y la segunda cosa que pasó es que tuve un problema de salud, en donde me dijeron que la altura de la ciudad me caía mal, que tenía que tomarme algunos meses fuera de la ciudad, y me ofrecieron un trabajo aquí en la ciudad de Tampico. Entonces me regresé y dije, vale, está bien, voy a estar en Tampico unos 6 meses en lo que se me pasa mi problema de salud y se me pasa el coraje, y luego ya regresaré. Y pues no, ya llevo 18 años que regresé, es decir, mi vida hasta ahora ha estado dividida como en 3 etapas, ¿no? De los 0 a los 16 y medio viví aquí en Tampico, luego de los 16 y medio a los 33 viví en la Ciudad de México, y de los 33 ahora estoy en Tampico. Y no me regresé porque aquí empezamos a generar un montón de dinámicas que se parecían mucho más a lo que yo pensaba que debía ser el teatro, que lo que estaba ocurriendo en Ciudad de México. Yo empecé a formar una compañía, que es una compañía que hasta la fecha está viva y activa. Antes nos llamábamos Compañía del Espacio Cultural Metropolitano, porque esa era la sede en la que ensayábamos. Ahora somos 12 la compañía y tenemos un espacio propio e independiente. Y hace 18 años que yo empecé a formar esta compañía, creo que fui muy clara en hablar sobre, a lo mejor no sabía lo que quería, pero sí sabía lo que no quería. Entonces, creo que senté muy claras las bases, que son lo que creo que nos sigue manteniendo vivos y unidos como compañía, que es ahora lo puedo enunciar en estas palabras, es la formación de una mini comunidad que tiene un compromiso serio por el teatro, que piensa en el teatro como su compromiso de vida, y que tiene un profundo respeto por el trabajo de los otros miembros de esa comunidad. Y eso es lo que te digo, que ahora viéndolo a la distancia, creo que es lo que me hizo irme de la Ciudad de México. Eso no estaba ocurriendo, o no ocurría por lo menos en el círculo en el que yo me movía, ¿no? Entonces, bueno, ya hubo un momento en el que, a pesar de que seguía recibiendo ofertas de la Ciudad de México para trabajar en algunas producciones o en alguna escuela, decidí que aquí estaba el motor del teatro que yo quería. Oye, y ya que regresas y que empiezas a generar este proyecto, ahora en el paso del tiempo, ¿cómo podrías definir qué es hacer teatro en Tamaulipas, en Tampico? ¿Cómo podrías describir el hacer el teatro en esta ciudad, en este estado? ¿Cómo es? Es un ejercicio muy difícil y glorioso al mismo tiempo. Pero creo que es lo mismo que pasa en muchos lugares. En todo Tamaulipas no hay una escuela de formación teatral, no hay una carrera que tenga que ver con las artes escénicas. Entonces, eso hace que a lo mejor las herramientas académicas o las herramientas para poder hacer el teatro desde otra perspectiva, uno se las tenga que buscar. Pero eso también hace que las personas que nos dedicamos a eso lo hacemos con avidez y lo hacemos con pasión.
y lo hacemos también como, o por lo menos, insisto, voy a seguir hablando del trabajo en 12, la compañía, lo hacemos pensando mucho en dónde tenemos los pies, cuál es el piso, cuál es la tierra que estamos pisando. Y pensamos mucho, creo yo, en nuestro público cercano. En 12, por ejemplo, creo que cada vez que yo planteo un ejercicio nuevo de teatro, planteo alguna nueva puesta en escena o algún nuevo experimento o laboratorio en el teatro, creo que la primera pregunta que me hago siempre es ¿en dónde estoy y con quién quiero dialogar esta vez? Y bueno, eso tendría que resumir en eso. Es muy difícil, pero es glorioso al mismo tiempo. A veces me dan mucha envidia algunas producciones, por ejemplo, de Guadalajara o del centro o de la Ciudad de México o de Monterrey. A veces me dan mucha envidia, pero también a veces digo, también ahí se tendrían que estar muriendo de la envidia, porque aquí en 12, por ejemplo, los actores se comprometen con una producción, es decir, con una obra, con un concepto, ponen su pensamiento, su entrega, su emocionalidad, su cuerpo, por un periodo de tiempo corto, se enfocan en una sola cosa. Y en estas grandes ciudades de producciones teatrales, no, porque los actores tienen que estar en 2, 3, 4, 5 obras, 2 castings, 3 clases para poder estar. Claro, también en nuestro contexto no vivimos del teatro, ¿no? Todos y todas tenemos un otro trabajo que es lo que nos permite hacernos la vida diaria, como quien dice. Pero ese hacernos la vida diaria, ese trabajo que nos permite hacernos la vida diaria, también nos permite tener el tiempo de hacernos la vida extraordinaria, es decir, el tiempo que le dedicamos al teatro, a lo que hacemos por, con y para el teatro. Oye, ahorita que mencionas pues todo este trabajo que han hecho con 12, ¿cuál sería además de estas cuestiones personales que tú has mencionado, pues yo veo un gran valor en impulsar desde las ciudades que no son la capital, pues el teatro, ¿no? O sea, porque pues tú lo sabes perfectamente, hay un gran tema pendiente ahí con la descentralización en todos los sentidos, ¿no? Entonces, creo que ahí quienes juegan un papel fundamental muchas veces son las compañías de teatro, ¿no? Porque son las que tienen la posibilidad de generar y detonar cosas que a lo mejor antes no existían en sus ciudades, ¿no? O sea, desde la primera vez que su ciudad se gana un tipo de convocatoria hasta cuando son representados en algún festival o muestra, ¿no? Hasta que si hay vinculaciones, en fin. Pero tú, ¿cuáles han sido las cosas más valiosas que has encontrado en pues ahora sí que en luchar desde tu trinchera por tu estado? Yo creo que en primera instancia reconocer el trabajo de quienes nos antecedieron. Yo te decía hace rato que mi primer acercamiento con el teatro fueron en las clases que había en el Instituto Regional de Bellas Artes, así se llamaba entonces, y era el taller de teatro para niños de la maestra Leti y el maestro Emilio. La maestra Leti tiene más de 80 años, el maestro Emilio tiene poco más de 90, y la maestra Leti, por ejemplo, que fue mi maestra, ella me cuenta que cuando ella empezó a dirigir aquí en Tampico, no le creían que ella había dirigido la obra. Ellos son una pareja, ¿no? Y entonces decían, no, claro, esta obra salió buena porque se la dirigió Emilio, ¿no? Su marido. Y tú, pues, siempre has actuado y no detrás. Entonces, reconocer todo el trabajar de las generaciones que nos antecedieron, creo que es lo primero que hay que hacer. Porque todo lo que hacemos, todo ocurre por primera vez alguna vez, ¿no? Pero para que algo ocurra por primera vez alguna vez, tuvieron que haber un chorro de circunstancias atrás, un chorro de pasado, un chorro de cimientos, un chorro de historia, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando en este momento, por lo menos en Tampico, ¿no? Que estamos siendo el fruto de generaciones atrás, ¿no? Y que es importante también esto que decías, que no nos cerramos al diálogo con otras voces, que cada vez que logramos que nos inviten a un festival o que estamos seleccionados para alguna muestra o que tomamos algún taller,
regresamos y compartimos y hablamos, ¿no? Y decimos, fuimos a la Muestra Nacional de Teatro y vimos este montaje que está maravilloso y que nos habla desde tal voz, y estaría buenísimo invitarlo o traerlo, o estaría buenísimo seguir colaborando con tal actriz o con tal dramaturga o con tal director o directora para seguir acrecentando nuestras voces, ¿no? Elipo es el príncipe de Corintos. En la juventud se encuentra sentado en una taberna, cuando se comienza a encontrar con su destino por situaciones del pasado. Rey Elipo. Se presenta el 14, 21 y 28 de mayo a las 18 horas en Punto Escénico. Existen en nuestra vida objetos memorables, enigmáticos, estorbos o añoranzas que resurgen involuntariamente para recordarnos que tenemos una historia detrás pisándonos los talones. Híbrido, objetos olvidados. Está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. Oye, y pues bueno, el teatro se hace desde varios lados, ¿no? Y entonces, pues tú llevas muchos años con la compañía de 12, pero llega un punto de tu vida en el que se presenta el seguir haciendo teatro, llamémoslo de alguna forma, desde el lado institucional, ¿no? Llega esta posibilidad, esta oportunidad. Platícanos de eso, ¿cómo fue esa posibilidad? Tú lo sabes, la mayoría de los creadores escénicos ven a la institución y a las personas que trabajan ahí como los grandes enemigos, cosa que es muy errada porque pues, son personas, ¿no? Y las instituciones son las personas. Pero ¿qué pasó por tu mente? Dijiste, mejor no lo hago, sí lo hago. Platícanos eso. No, mira, cuando empezamos en la compañía de teatro del Metro, yo trabajaba ahí, trabajaba en el Espacio Cultural Metropolitano. Y entonces en el Espacio Cultural Metropolitano tenía una serie de cosas que hacer, trabajos que hacer, y este proyecto de la compañía era fuera de mis horas laborales. Yo tenía que trabajar como coordinadora académica, gestionar cursos, talleres, tal, y después, una vez que se terminaba la jornada laboral, a partir de las 7 de la tarde, noche, entonces convocar a la compañía para trabajar y ensayar. Y esa primera parte fue una parte muy benévola, porque teníamos un espacio y el espacio convoca, siempre convoca. No teníamos por parte de la institución sueldo, nunca tuvimos un sueldo. No teníamos tampoco producción, las producciones siempre las pagábamos entre los mismos integrantes de la compañía, pero teníamos un lugar donde estar, un lugar en donde a nuestras anchas podríamos investigar con el cuerpo, con la voz, con las relaciones entre nosotros, ¿no? Teníamos también un espacio para poder presentarnos. Cuando hay un cambio gubernamental, ¿no? En la institución nos piden pues que ya ese lugar no es un lugar para nosotros y nos piden irnos, ¿no? Dejar el lugar. Y esto que puede parecer una cosa terrible porque es quitarnos el espacio y con la premisa que yo te acabo de decir que el espacio convoca, pues de repente nos quedamos en el aire. Esto que pudiera parecer terrible, en realidad fue una cosa de oportunidad maravillosa porque nos hizo reconstruirnos como compañía en otro espacio. Rentamos una casa y entonces rentar una casa, salirnos de un teatro que tenía tramoya, mecánica teatral, luces, lobby, butacas, escenario, y tratar de replantear nuestros discursos en una casa, yo creo que lejos de ser una piedra, para nosotros fue un escalón, porque empezamos a construir otras cosas que en el otro lugar tal vez nunca hubiéramos hecho. Y además reforzó nuestros lazos al interior de la compañía. Vimos que nuestro barco estaba fuerte, que nuestro barco no tenía fugas, que nuestro barco aguantaba con unas velas muy poderosas. Y desde entonces, desde que tenemos este espacio de 12 la compañía,
Bueno, luego tuvimos que pasarnos a otro lugar porque la casa que rentamos se vendió y entonces rentamos una bodega. Entonces fue también tratar de indagar en otras posibilidades. Luego vino la pandemia y tuvimos una vez más que cerrar ese espacio porque no podíamos tener ingreso y no podíamos hacer funciones y no podíamos nada. Y estuvimos casi un año sin un espacio físico y desde enero del año pasado, otra vez tenemos un espacio físico geográfico, ¿no? Porque el espacio finalmente no es solamente geográfico, el espacio es también como esta esfera en donde puedes hacer aparecer cosas. Eso es un espacio. Oye, y esta experiencia de estar pues con un cargo público, ¿cómo fue esa experiencia de estar pues en la institución, ¿no? Que te mencionaba yo un poquito eso, de pronto puede parecer algo que para muchas personas puede ser aspiracional, para otras deciden entrar a la institución como una forma también de generar cambios. En tu caso, ¿cómo fue? Yo en mi caso creo que fue sí justo para generar cambios. Yo te decía que yo vivía en la Ciudad de México y estaba muy decepcionada de ciertas formas de hacer en el círculo teatral en el que yo me movía. Entonces, durante el tiempo en el que yo estuve en el Espacio Cultural Metropolitano, en la coordinación académica, se gestionó un programa que se llamaba Programa de Formación Continua. Y entonces hacíamos alianzas con otras instituciones para que por lo menos una vez al mes un creador o creadora de artes escénicas, llámese danza, teatro, música, ¿no?, pudieran estar en nuestro espacio, compartir sus conocimientos en un taller o en un laboratorio, y esos talleres se abrían a toda la comunidad, a toda. Y de ahí salieron muchos chicos y chicas que ahora están estudiando o ya terminaron su carrera de manera profesional en teatro, en danza o en música en otras ciudades, ¿no? No en Tampico, es decir, se fueron a Ciudad de México o a Guadalajara o a Monterrey y allí hicieron una carrera profesional. Lo que estaría buenísimo, siempre pienso, es que en algún momento volvieran, porque también pienso que es importante regresar a tu lugar, no solo para compartir lo que aprendiste en otros sitios, no solo para volver a sembrar algo, sino también, la palabra comparación es horrible, pero no se me ocurre otra, sino también para compararse con uno mismo, con su yo de antes, su yo de ahora y su yo que quisiera ser, ¿no? Estaría buenísimo que todos esos que se fueron en algún momento regresaran. A lo mejor para quedarse está bueno, a lo mejor no para quedarse, a lo mejor solo también para hacer, ¿no? Completar el círculo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque creo que, pues bueno, yo también vivir en una ciudad, creo que coincidimos los 31 estados de la República en eso, exceptuando la Ciudad de México, pues que sí, es la única forma de hacer que nuestras ciudades se desarrollen, ¿no? Y que empiecen a existir otras oportunidades, otra infraestructura, otras capacitaciones, y muy válido, ¿no? Como mencionas, o sea, irse las búsquedas personales, pero también bien valioso para generar cambios tanto públicos, compartidos con los demás, o los propios, como mencionas, ¿no? Oye, en esta cuestión, ya hablando de lo propio, bueno, me gusta hacerles una serie de preguntas a las personas invitadas que me gustaría ahora realizarte. La primera de ellas es, ¿cuál ha sido una de las experiencias que más recuerdes con cariño a lo largo de todos estos años? Que digas, esta ha sido como de las experiencias más gratificantes que me ha dado el teatro. Indudablemente, el paso que te acabo de contar de salir de un espacio institucional a tener el espacio independiente. Nosotros nos formamos como compañía un 2 de febrero. Entonces, nosotros salimos de ese espacio un enero 2017, y todo ese mes estuvimos barriendo, pintando, lijando, clavando, construyendo y adecuando esta nueva casa para que el 2 de febrero
pudiéramos hacer puertas abiertas, e hicimos un pequeño performance que era, le habíamos pedido cumplíamos además 12 años, de alguna manera por eso nos llamamos ahora 12, ¿no? Cumplíamos 12 años, entonces pedimos a todas las personas que quisieran que llevaran una foto que los relacionara en su vida con nuestros 12 años en el teatro, ¿no? Pusimos un tendedero y las personas que iban llegando colgaban ahí su foto y nosotros contábamos algunas historias y veíamos si se relacionaba o no con la foto. Estábamos pensando que si bien nos iban a llegar 50 personas. Entonces, pues nos cooperamos, nuestras mamás y papás que siempre nos ayudan, pues uno dijo, yo pongo unas botellitas de vino, yo pongo un pastelito, yo pongo esto, ¿no? Bueno, y ahí teníamos todo para 50 personas y dijimos, y si no llegan las 50 personas, pues nosotros aquí tendremos, ¿no?, la gran fiesta. No te quiero decir que durante el transcurso de esa portentosa noche, yo creo que llegaron 300 personas y todos llegaban todos llegaban con algo, no llegaban solo con una foto, había quienes llegaban sin habérselos pedido, había quienes llegaban con flores, qué bonito. Había quienes llegaban con pasteles, o sea, me gana la emoción de acordarme, ¿no? Porque hijo, eso no lo voy a olvidar nunca. Y entonces recuerdo perfecto que ya cuando se acabó y la gente se fue y el bullicio, y no nos alcanzaban las sillas y había gente parada, y luego ya que acabamos el numerito, habíamos colgado en la sala principal de la casa fotos de nuestras obras y la gente veía la exposición, ¿no? Y tal. Ya por fin, después de muchas horas que la gente se fue y solo nos quedamos los que entonces éramos y ahora somos 12, nos quedamos sentados en el patio de la casa, disfrutando el fresco tan pequeño y me acuerdo de una frase que les dije de Así que pasen 5 años de Federico García Lorca, que es una frase que dice: el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, nadie puede abrir semillas en el corazón del tiempo. Y era esa frase porque de alguna manera también nosotros como compañía decimos que tenemos un santo patrono, que es Federico García Lorca, ¿no? Que siempre que nos han pasado cosas importantes, ahí se aparece Lorca de alguna manera. Entonces estábamos ahí disfrutando el fresco de la noche, tratando de asimilar qué había pasado, ¿no? Y lo que había pasado era pues que en 12 años sí habíamos construido una comunidad de la que a lo mejor no estábamos tan conscientes y que al saber que ya no teníamos un espacio, corrieron a abrazar, ¿no? Corrieron a proteger, corrieron a hacer esta red de seguridad de la que yo siempre hablo, que tiene que haber en los grupos de teatro y sin la cual no se puede hacer, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que esta red de protección que habíamos tejido entre nosotros estaba expandida y que había un montón de gente más que su sola presencia ahí llevando algo era como decir, yo también soy la red, ¿no? Eso fue un momento maravilloso. Oye, qué bonita anécdota. Y ahora me gustaría preguntarte el lado B de esto, que estoy seguro que aunque haya sido una experiencia negativa, pues al final el resultado final fue un gran aprendizaje, una gran reflexión o un gran límite que se aprendió a poner, no lo sé, pero justo alguna experiencia que recuerdes, no, ahora sí que de las no gratas, de las no afables, pero que con el tiempo pues dejaron algo positivo. Se me ocurren muchas, te voy a contar una, que es que fuimos en el 2009 al Festival Internacional de Teatro Experimental en El Cairo y llevábamos La Casa de Bernarda Alba, la obra de Federico García Lorca, que ocurría era una pasarela larga y era muy importante que el sonido estuviera dividido. De este lado era el interior de la casa y de este lado era el exterior de la casa. El sonido tenía que salir así, de acá se oían los perros y de acá se oían los caballos, ¿no? Y el técnico del teatro cuando yo le pedía en mi mal inglés que cambiara las bocinas, no
Yo pensé, hablo muy mal inglés, voy a pedir un traductor. Pedí un traductor y yo nada más empezaba a oír cómo el traductor iba, se ponía candente, subían la voz, terminaron hablándole al gerente del teatro, al director del teatro. El técnico terminó a golpes en la cabina con el director de teatro y las bocinas jamás se cambiaron de lugar y me dijeron, pues no se van a cambiar. ¿Por qué no se iban a cambiar? Porque en un país como ese, él no iba a permitir que una mujer le diera instrucciones de cómo tenía él que poner las bocinas, ¿no? Y fue terrible, ¿no? Fue terrible. Lo ligo con el comentario que te hice hace rato. La maestra Leti Lira, que fue mi maestra, había vivido un poco eso mismo 50 años atrás. Entonces fue terrible pensar que, bueno, estábamos en otro país, pues, con otras costumbres y otras tal, pero fue terrible, ¿no? Fue terrible. ¿Y cuál fue el aprendizaje que dejó? Pues que de todas maneras, insisto, en la fortaleza de nuestra compañía somos el conjunto, ¿no? Ok, no se iba a dividir el sonido. ¿Cómo hacemos para que el público entienda que acá es adentro y que acá es afuera y que acá tal? Y todos solucionamos en conjunto. Por esas cosas es una frustración terrible, ¿no? Oye, quisiera ahí, antes de continuar con las siguientes preguntas, hacer como una especie de paréntesis o de énfasis, porque sí quisiera preguntarte, ¿cómo has hecho todos estos años para, pues, sobrellevar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de pronto uno pensaría que a las creadoras, a las mujeres que a lo mejor tienen tanta trayectoria o reconocimiento, como si no les pasaran ese tipo de cosas, pero ahora creo más bien que eso es la que las forja de alguna forma, ¿no? Y qué lamentable, ¿no? Porque me parece que no, pues sabemos que eso no tendría que ocurrir, pero ¿cómo has logrado sobrellevar eso para, pues sí, sabiendo pues que vivimos en un país que aún le queda mucho trabajo pendiente en términos de combatir el machismo, de eliminar la misoginia? ¿Cómo has hecho para sobrellevar eso? Pues yo creo que trabajando todos los días, no hay de otra. Trabajando todos los días y todos los días levantar la mano para decir, aquí estoy, aquí sigo y estoy haciendo, ¿no? Es la única, porque trabajando, ¿no? Nada más. Claro, hay veces en que tienes que ponerte como muy agreste en el trato, ahora que lo mencionas, ¿no? A veces llegar a un teatro nuevo, pedir, decir cosas, a veces te tienes que poner ruda, muy ruda. Yo me acuerdo que cuando, de las primeras giras que teníamos, ¿no? Me acuerdo mucho de una gira del noreste que hicimos, igual a los teatros a los que llegábamos, de repente la gente que yo conocía me decía, ay, es que dicen que eres un ogro, ay, es que dicen que tal. Y a lo largo del tiempo pienso, claro, sí, es como un personaje que te tienes que hacer, ¿no? Y eso está feo, pero creo que también las condiciones, que sí ha habido un cambio, ¿eh? Sí creo que las condiciones han estado mutando para bien, eso también es verdad. Y como dijiste al principio, pues somos la construcción de todo lo que se hizo antes, ¿no? Y seguramente el trabajo que tú hayas hecho hace varios años ha empujado, junto con un montón de creadoras, a que eso vaya cambiando poco a poco, ¿no? Y que creo que hay también la reflexión a las generaciones actuales y las siguientes, pues a seguir empujando ese carro, ¿no? Para llegar a estar en un mejor puerto. Claro, yo el año pasado, te digo, a finales del año pasado cumplí 50 años, entonces me metí en este mood de, análisis de vida, otro tal. Y entonces recordé que cuando yo era joven tuve muchas mujeres que ahora pienso que sí fueron como mi hada madrina, ¿no? Hubo muchas mujeres que me ayudaron en muchos sentidos, en el sentido de darme consejos, en el sentido de prestarme textos, en el sentido económico, algunas me ayudaron en el sentido económico, pero sobre todo muchas mujeres que me dieron consejos, muchas. Y luego pensé, pero yo ahora ya también estoy haciendo lo mismo. De repente pienso en chicas
y chicos, pero sobre todo las chicas que me hablan, que están en diferentes lugares del país y que me dicen, oiga, ¿me puede ayudar a asesorarme con este proyecto porque quiero tal? Claro que sí. Oiga, ¿me puede tal? Y al igual que las mujeres que a mí me ayudaron, nunca espero nada a cambio más que el proyecto se levante, ¿no? Que la chica logre hacerlo y que le aplaudan y que brille y que esté. Pero a mí me fue muy bien en ese sentido. A mí muchas mujeres me ayudaron. Entonces, creo que es eso también. Hay que regresar. Oye, ahorita que mencionas eso, justo lo quisiera vincular con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en este camino del teatro? Ay, está muy difícil esta pregunta. Uno que recuerdes, seguro han sido muchos, ¿no? Pero uno que recuerdes que digas, este consejo, ¿cómo me ayudó? A lo mejor va a sonar muy trillado, pero ese es el que más me ha ayudado. Leer todo lo que puedas. Ese me ha ayudado mucho, porque en el momento en que lees todo lo que puedes, se te abren otros horizontes, se te abre otro universo, otra mirada. Ese, yo creo. ¿Y cuál sería el peor consejo que te han dado? Renuncia, ¿no? Alguien una vez me dijo, y no es un consejo que me hayan dado una sola vez, ahora que lo estoy pensando, por eso a lo mejor me salió tan fácil, porque esto renuncia, es un consejo que me lo han dado varias veces, ¿no? En varias etapas en mi vida. A lo mejor personas que me ven ofuscada, o que me ven alterada, o que me ven cansada, estresada, o que me ven horrible de repente, como me pongo cuando las cosas salen mal, ¿no? Varias personas me han dicho, renuncia, ¿no? Y creo que es un mal consejo, pero... Mira, qué curioso que varias personas te han dado el peor consejo de tu vida. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de hacer teatro? Vuelvo al origen. Encuentro preguntas. Encuentro muchas preguntas. Encuentro pocas respuestas, pero sí salen también. Y esas preguntas, vuelvo al origen por lo que yo te decía que yo quería estudiar periodismo, porque decía, voy a entrevistar a fulanita y le voy a preguntar cómo bla, bla, y entonces voy a saber. O voy a entrevistar a Perenganito, pero haz de cuenta de que a los 16 años yo me hacía entrevistando, no sé, a Madonna, al presidente de Estados Unidos. O sea, yo me hacía entrevistando, ¿no? Acá y haciéndoles las preguntas fundamentales. A grandes personalidades. Sí, haciéndoles las preguntas fundamentales de la existencia. Entonces, regresando a ese origen, creo que lo que me sigue gustando y fascinando y atrapando del teatro es lo mismo, me sigue llenando de preguntas, muchas preguntas. Y cada vez que sale una nueva pregunta, pues por supuesto que sale la necesidad de la respuesta, y eso es lo que te hace seguir caminando y seguir buscando, y también creo que te hace no repetirte, porque en cuanto sale una nueva pregunta, tienes que encontrar otro camino para tratar de contestarla. O si vuelve a salir la misma pregunta que salió hace 10 años, ya sabes que por ese camino no es, que te tienes que ir por el otro, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me sigue fascinando del teatro. Es como hacer filosofía, ¿no? Estarte preguntando y preguntando y preguntando cosas que sabes que de todas maneras no vas a encontrar la respuesta, pero que lo divertido es el camino de la pregunta y todas las posibilidades que se abren. Oye, ¿y qué es lo que menos te gusta de hacer teatro? Nadar contracorriente, casi siempre. Nadar contracorriente y tener que hacer ajustes
que me saben cada vez más violentos. Cuando la compañía empezó, 12 la compañía, pues todos los que estaban eran unos jóvenes de 18 a 20 años que eran mantenidos por sus papás y que estaban empezando la carrera. A lo largo de estos 18 años, esos jóvenes pues ya tienen 30 y tantos, 40, ahora ellos mantienen a sus propias familias, tienen unos trabajos y hay que ir encontrando muchos vericuetos para que, lo que te decía hace rato, el cotidiano del vivir no te coma, para que el cotidiano de todas maneras te deje con emoción, entrar con emoción al umbral de lo extraordinario que produce el teatro. En el sueño ideal, en la utopía de todas y todos, estaría que nos pagaran solo por hacer teatro, ¿no? En este contexto específico en el que estamos, no se puede, no aún. Oye, Sandra, pues muchas gracias por estar en este podcast. La verdad es que se me ha ido rapidísimo, ha sido muy interesante platicar contigo. Y la última pregunta que yo te haría antes de cerrar es, a pesar de toda la trayectoria que tienes, seguramente hay varias cosas que te gustaría todavía hacer. ¿Qué te gustaría que viniera para la Sandra del futuro? Hay 1,000,000 de cosas que me gustaría hacer, 1,000,000. Lo que me gustaría que viniera para la Sandra del futuro es claridad para lograr, claridad e inteligencia para lograr que la balanza de la compañía siga funcionando. Porque hasta ahorita hemos hablado de cosas súper padres y 18 años y maravilloso y tal, porque sí lo hemos hecho y sí tal, pero al interior existen pesos que a veces se van mucho más para acá y eso es lo que hace que yo al principio te decía que cuando nos pasamos a ser independientes nos dimos cuenta que nuestro barco estaba fuerte y poderoso. Ahorita nuestro barco sigue fuerte y poderoso, pero más viejo, ¿no? Y conforme uno avanza, uno tiene que empezar a cuidar otras cosas. Entonces me gustaría claridad e inteligencia para poder seguir manteniendo esa balanza de 12 en su sitio justo. Eso sobre todo. Y muchas más preguntas en el camino. Oye, pues muchas gracias. Gracias por estar en este espacio. ¿Dónde te puede contactar o seguir en redes las personas que hayan empatizado contigo, que quieran dialogar contigo sobre cualquier tema? ¿Dónde la gente puede contactarte? En Facebook estoy como Sandra Muñoz y en Facebook también y en Vimeo tengo una página que se llama Muy cerca del mar, 3 instantes tan pequeños, en donde estoy consignando este proyecto que tengo ahora desde hace casi 3 años, que es mi beca del Sistema Nacional de Creadores, y que son 3 obras que están realizadas con base en relacionar 2 cosas. La primera es un suceso que ocurrió en mi vida personal, que se mezcla con un suceso de la ciudad, y la pregunta que se abre es cómo eso repercute en el mundo. Y eso lo ligo con un determinado tipo de música que tiene que ver con Tampico y la zona conurbada. Entonces ahí he estado consignando, las obras se han creado con base en visitas al archivo histórico, en recortes de periódicos, en entrevistas a personas vivas cuya memoria todavía recuerda el suceso en cuestión del que hablamos, ¿no? Y ahí están consignados en esa página. Estaría buenísimo que los que quieran puedan entrar, chismosear, comentar ahí, porque así es como también se va nutriendo el proyecto. Se llama Muy cerca del mar, 3 instantes tan pequeños. Así está en Vimeo y así está en Facebook. Pues bueno, pues ya lo escucharon, ya lo tienen ahí el dato. Pues con esto nos despedimos, agradeciéndote una vez más, Sandra, por estar aquí con nosotros. Pues también gracias a todas las personas que nos escucharon a través del podcast, que se suscriban a través de Spotify, Apple Podcast. Si lo vieron a través de nuestro canal de YouTube, también suscríbanse y compártanlo para que más gente se entere de las artes escénicas. Y pues nada, agradecerte una vez más, Sandra. Muchas gracias a ti.
pues nos vemos a la próxima en un siguiente episodio y pues estamos ahí a través de la red. Hasta luego. Esto fue un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com.